Bendecidos hermanos, un gusto de verles, un gusto de compartir con ustedes un momento de adoración, un momento de exaltar al único que merece la gloria y la honra. Amén. Estamos en tiempos de transición y toda transición lleva cambios, no hay transición sin cambios. El que quiera transicionar y no quiera cambiar se está engañando, no está transicionando, porque toda transición evidencia cambios, ¿sí? Y el cambio cuesta, porque uno tiene añoranza por lo que vive y no quiere desprenderse de eso para entrar a cosas reales o dimensiones del Señor, ¿no? Que nos lleva. Es como subir una escalera, ¿eh? Si yo voy a llorar por cada escalón que abandono, no voy a subir nunca, ¿sí? Cada escalón, cada etapa que uno deja, cada que va dando, no es otra cosa más que experimentar una transición y para continuar en esta carrera que hemos emprendido desde que Cristo nos llamó. El peligro es estancarse, el peligro es amoldarse, el peligro es acomodarse y dormirse, ¿sí? Así que bueno, diga conmigo, estamos en transición. ¿Qué hay que hacer? Hay que renovarse, hay que cambiar permanentemente, ¿sí? ¿A cuánto le gustan hacer cambios en su vida? Algunos se cambian el peinado, otros se cambian de ropa, otros se cambian de casa. Bueno, es lindo experimentar cambios, ¿no? Y creo que es necesario entender que nuestro Dios es un Dios que nos lleva a permanentemente cambios, siempre en la misma verdad, en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces se nos viene a nosotros añoranzas, recuerdos. Por ejemplo, cuando uno dejó la escuela secundaria, a veces uno recuerda los momentos, los compañeros. Y bueno, cuando uno se cambia de barrio, cuando deja, qué sé yo, cierto lugar, uno vive muchas veces el recuerdo de la nostalgia. Pero para agradar al Señor, para llegar a esa meta que el Señor nos manda, no es posible vivir de recuerdos, no es posible mirar para atrás, no podemos andar haciendo nosotros momentos de emociones por las cosas que dejamos. No hay tiempo, para la iglesia no hay tiempo para eso, ¿sí? Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesucristo, es nuestro único objetivo para alcanzar la perfección. ¿Ustedes quieren ser perfectos? Yo quiero ser perfecto, pero no lo puedo lograr solo. Lo tengo que hacer únicamente en obediencia, porque quien hace todas las cosas perfectas es Dios. Así que bueno, es necesario que transicionemos, Entonces la palabra nos permite transicionar, nos permite conocer, comprender más, Y bueno, algo compartí ayer como una introducción y esta noche quiero tomar mayor espacio para explicar algo más. Pero muchos en la iglesia de hoy, en este tiempo donde predomina la confusión, señal de Babilonia, de ahí viene la confusión de mente, predomina la pérdida de identidad, mucha gente no sabe ni para qué existe, no sabe para qué está, muchas personas avanzan sin rumbo, como si fuera que han perdido la brújula, y se cansan de caminar sin rumbo y se detienen, terminan renunciando en un estancamiento. Y yo creo que parte principalmente porque no ha descubierto todavía el propósito y el quién somos realmente para el Señor. Cuando uno tiene o llega a conocer o a comprender el valor que tenemos para nuestro Señor Jesucristo, la vida empieza a cambiar, ¿sí? Es como cuando uno en la juventud o la adolescencia pensaba que nadie me quería, hasta que llega el amor de nuestra vida, ¿no? Cuando nos enamoramos de esa persona que nos hace sentir importante, ¿no? Yo me enamoré de mi esposa y cuando nos flechamos allí en nuestra juventud, uno se siente importante, ¿no? Se empieza a bañar, se empieza a perfumar, empieza a arreglarse un poquito. ¿Por qué? Porque uno sabe que por lo menos hay una persona que le agrado, ¿no? Esto forma parte de nuestra naturaleza. Cuando uno sabe que fuimos un pueblo agradable ante los ojos de Dios, porque la sangre de Cristo nos limpió, nos lavó, nos purificó, comenzamos a entender recién el valor que tenemos ante los ojos de Dios. Y cuando uno se valora,
Y cuando uno toma la lectura de la Biblia sabiendo quiénes somos nosotros, la mente cambia. Entonces la transición ya no es un costo, sino que es un deleite, ¿sí? Es avanzar, es como el juego de la oca, ¿no? Uno avanzaba, qué lindo cuando avanza, ¿no? Pero cuando uno tiene que retroceder o cuando tiene que estancarse, ¿no? Es feo. Avanzar es lo que nos manda el Señor. Esta noche vamos a meditar y vamos a profundizar algo que me gustaría que muchos hermanos reciban luz sobre esto. Porque hay muchas confusiones y hay muchas cosas omitidas en la palabra de Dios. Yo quiero que vamos a Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a ver qué importancia tiene la iglesia, qué importante es la iglesia. En la visión que Juan estaba teniendo sobre las cosas proféticas que Dios le estaba mostrando, Juan estaba prisionero en la isla de Patmos, allí ya el último de los apóstoles, reservado por Jesús para recibir revelación. Es importante entender que Apocalipsis es un libro no comprendido para muchas personas, puesto que cuando preguntamos de qué habla Apocalipsis, muchos hablan de la bestia, del anticristo, del fin, del terremoto, de cuántas cosas se habla, ¿no? Pero Apocalipsis tiene un solo propósito, es revelar a Cristo. Eso dice versículo 1, capítulo 1 de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo, ¿sí? Entonces toda la Biblia habla de Jesucristo y Apocalipsis revela a Jesucristo. ¿Qué significa revelar? Es quitar el velo, descubrir algo que estaba oculto, ¿sí? Y la iglesia, actualmente hoy, y una iglesia que viene de varios siglos de oscuridad por el gobierno humano, ¿sí? No lo ve a Cristo, no lo ve a Cristo. Todavía ahora en el siglo XXI hay personas que siguen cantando Yo te busco, por ejemplo, ¿sí? No sé dónde lo busca. Cristo está en nosotros, eso es lo que dice la palabra. Todavía hay personas que lo siguen teniendo a Cristo afuera porque le sigue pidiendo que venga, o dame más. ¿Más de qué? Si la palabra dice que estamos plenos, completos en Cristo. Entonces hay una serie de confusiones que no están bien claras en la mente del cristiano y necesitamos entender quiénes somos para cambiar y tener una identidad diferente. Apocalipsis 5 dice, esto ya estaba en pleno desarrollo de la visión que estaba teniendo Juan, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿qué tenía en la mano derecha? Un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Muy bien, en esta visión Juan ve, dice, el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es el Cordero, ¿sí? El que estaba sentado en el trono, dice, vio que tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Muchos interpretan que este libro sellado es el libro de Apocalipsis, pero vamos a ver que este libro sellado no es Apocalipsis. Este habla de otro libro. Entonces la misión de nosotros esta noche es descubrir qué es ese libro sellado, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es ese rollo escrito por dentro y por fuera? Nosotros libro entendemos hoy como algo así, como la Biblia, ¿sí? Pero el libro traducido es un rollo, un manuscrito, escrito a mano. Muy bien, para poder entender vamos a ver primeramente si Apocalipsis es el libro sellado o no. Y el mismo Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10, resuelve esta pregunta. ¿Será Apocalipsis el libro sellado por dentro y por fuera? Bueno, dice el Señor, le dice a Juan, Apocalipsis 22, 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿De qué libro? De Apocalipsis, lo que él estaba escribiendo. No selles, porque el tiempo está cerca. Entonces, no puede ser Apocalipsis el libro sellado con 7 sellos, porque acá Jesús le dice, no selles este libro. Entonces, descartamos que Apocalipsis es el libro sellado, que hacía referencia aquí la visión de Juan. Entonces, acá vemos nosotros un detalle. La Biblia dice de que el Cordero tenía
el que estaba sentado en su trono, tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ahora, fíjense ustedes que esta visión habla de un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, ¿sí? Y estaba sellado con 7 sellos. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros a lo mejor no entendemos mucho porque no tenemos una cultura hebraica ni una interpretación hebrea, pero sin embargo Juan no le era un problema, lo que él veía lo escribía y no le preguntaba porque lo entendía, porque formaba parte de su cultura. El libro sellado no es algo que lo mostraba recién aquí en Apocalipsis, sino que esto es algo que ya en el antiguo pacto como cultura se establecía. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué significa un libro o un rollo sellado? Vamos, acompáñenme a Jeremías capítulo 32 y vamos a ver por qué Juan entendía de qué se trata el libro sellado. Dice el capítulo 32, versículo 9. Jeremías 32, 9. ¿Sí? Aquí vemos nosotros de qué se trata un libro sellado con sellos. Dice, y compré la heredad. ¿Sabe lo que es una heredad? Una herencia, una tierra. ¿Sí? Compré una tierra, compré un campo, ¿sí? De Hanamel, perdón. Dijo, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot. ¿Y qué sucedió? Le pasé el dinero, 17 ciclos de platas, ¿y qué hizo? Y escribí la carta y la sellé. Acá aparece que escribió la carta y selló. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos, comúnmente recibimos cuando alguien compra una propiedad? Es el título de la propiedad, ¿sí? El sello es una legalidad, está sellado, está legitimizado, es autenticidad de que la propiedad es mía. Dice, yo escribí la carta y la sellé. Y dice, y la hice certificar con testigos. O sea que una carta sellada es una carta certificada, avalada. ¿Vamos bien hasta acá? Y pesé el dinero en balanza, tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Manasías, delante de Amanael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta. Acá vemos nosotros que hay una venta, una compra y una venta, ¿sí? Delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y que está, y esta carta abierta y ponlas donde dice, dentro de una vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Dónde va esa carta? Una vasija de barro. Acá empezamos a tener un poco más de luz. Nosotros somos una vasija de barro y que el título de propiedad, la evidencia de que nosotros somos certificados como posesión adquirida por Jesucristo, es que nosotros somos la carta escrita y sellada que está en la mano derecha del Cordero, ¿sí? Acá vemos nosotros que dice que está certificada, pero ¿está dónde? Dentro de vasijas de barro para que se conserve por mucho tiempo. En el momento de que el dueño quiere hacer uso, no había caja fuerte en esa época, sino que la ponía dentro de vasija, y cuando había necesidad de hacer uso de esto porque iba a ejercer dominio sobre su propiedad, quebraba la vasija de barro, sacaba la carta sellada, rompía el sello y mostraba que era justamente la legalidad de la posesión adquirida. Entonces acá empezamos a entender nosotros quiénes somos para Jesucristo. Así que volvamos a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a ver esta realidad. Ya hemos visto de que no es Apocalipsis el libro sellado, y ahora vemos de qué se trata esto de sellar una carta. Dijimos que certifica un título de posesión adquirida, ¿sí? Cuando yo compro una propiedad y me dan el título de la propiedad sellado, quiere decir que yo soy el dueño, ¿sí? Es legalizado. Legalmente yo soy el dueño de la propiedad que he pagado, que he comprado, es propiedad adquirida. Muy bien, ¿cuántos de ustedes saben que nuestra salvación tuvo un costo? ¿Cuántos saben?
¿Cuánto cuesta usted, hermana? Ajá. ¿Y usted? ¿Cuánto cree que vale su vida? Mucho. ¿Y usted? ¿Mucho vale? ¿Cuánto vale tu vida? Mucho. ¿Qué es mucho para nosotros? Que no tiene precio. Tiene un costo muy alto. Todos sabemos que para que nuestra vida sea redimida, rescatada, había que pagar, ¿sí? Y el costo es nada más y nada menos Dios haciéndose hombre y muriendo Él por nosotros. Esto es glorioso, esto es precioso. Así que si yo tengo algo de valor en mi casa, guardado en caja fuerte, guardado en un lugar bien secreto y lo guardo porque es muy valioso para mí, seguramente cuando uno compra una propiedad, inmediatamente transcribe la propiedad al nombre de una persona porque tiene miedo que alguien usurpe, alguien pueda apropiarse de algo que no le corresponde. Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo pagó un alto precio por cada uno de nosotros, por la iglesia, y esa iglesia pasó a ser la carta, el libro, el rollo, escrito por dentro y por fuera, pero tiene 7 sellos. Digo conmigo, 7 sellos. Muy bien, un sello habla de la legalidad terrenal, obviamente, pero cuando tiene 7 sellos, habla de la legalidad espiritual, una legalidad divina. Y acá vemos nosotros de que dice el capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué decía a gran voz? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Quién puede tener autoridad sobre ese libro? Nadie. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Juan dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado, dice, a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo, no llores. Le muestra, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿De quién está hablando? De Cristo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien, dijimos que Apocalipsis no es el libro sellado. Dijimos que un libro o un rollo sellado, una carta sellada, habla de la posesión adquirida con una compra, con un costo. Y el sello es la titularidad legal que le da al que la ha adquirido. Este sello son 7 sellos que claramente identifica la autoría, la titularidad, el dominio legal de Jesucristo. Por eso es que nadie dice, a ver, dice el ángel, ¿quién se anima a abrir el libro y romper sus sellos? ¿Quién se anima? Ni en el cielo, nadie. Ni en la tierra, menos. Y debajo de la tierra, profundidad del abismo, menos. ¿Por qué nadie se mete? Porque hay un Dios fuerte, celoso, y según la Biblia dice que el que ha sido engendrado por Dios, ni siquiera el diablo te toca. ¿Me escuchó? Ni el diablo. Ese es el valor que usted tiene. Como para que no ande deprimido por allí diciendo nadie me saluda a la calle. ¿Qué importa? Tenemos un valor incalculable. Y estamos sellados con 7 sellos. Y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera puede mirarlo. Nadie. Porque hay un dueño. Porque hay un derecho legal de una posesión adquirida. Por eso Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, comprado por precio. Y tenemos algo que es muy grande, es que tenemos un dueño que nadie, absolutamente nadie, puede quitarnos de las manos del Señor. Fíjense ustedes, tomemos el detalle de lo que dice el versículo 6. Uno de los ancianos que le había dicho, aquí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi
que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero como inmolado. Claro, un anciano lo presenta como el león vencedor, pero el que abre el libro es un cordero inmolado. Acá interviene muerte. Nadie puede abrir el libro si no es Jesucristo, el que murió y resucitó, el cordero como inmolado. Curiosamente, Juan estaba en la isla de Patmos recibiendo la revelación, y Patmos significa el lugar de mi muerte. No puede haber un nivel de revelación, no puede haber un nivel de vida celestial si yo no experimento la muerte en la carne. Mientras la iglesia siga con niñerías de la carne, con práctica de la carne permanentemente, dándole rienda suelta al alma, no pretenda tener revelación, no pretenda tener una vida celestial manifestada. Claramente Juan identifica que él, cuando lo vio el Señor, cayó como muerto. Estaba en Patmos, el lugar de su muerte. Y acá ve que el único que era digno de abrir el libro, ve a un cordero como inmolado. ¿Por qué? Porque por su muerte nosotros encontramos vida, recibimos vida. Y dice acá el versículo 6, y estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son, ¿qué cosa? Los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Diga conmigo, 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Muy bien, ¿ya lo ha visto usted, los 7 espíritus de Dios? ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Porque se dice que fueron enviados por la tierra. ¿Dónde está? ¿Qué es? La Biblia menciona acerca de los 7 espíritus de Dios. Pero debemos nosotros empezar a entender claramente de que no es Apocalipsis el libro sellado, de que un libro sellado evidencia la Biblia de quién es, porque es una carta, un derecho legal de comprar, de poseer. Y lo vamos a ver claramente, que ese libro sellado, la Biblia lo revela. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo dice lo siguiente, fíjense, nuestras cartas sois vosotros. ¿Quiénes son las cartas? A ver, levanten la mano las cartas aquí esta noche. ¿Quiénes son las cartas? Ustedes, vosotros. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Dónde están escritas? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cartas conocidas, leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. ¿De quién son las cartas? Ahí dice quién es el dueño, ¿no? Las cartas de Cristo. Expedidas por nosotros. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Acá vemos nosotros de que dice que nosotros somos la carta escrita, la carta de Cristo, escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Veamos por favor lo que dice Efesios capítulo 1. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, ¿qué sucedió cuando hemos creído en él? Inmediatamente fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, aquí aparecen 2 cosas que la Biblia nos dice, que nosotros somos carta escrita y ahora dice que nosotros somos selladas, cartas sellados. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Que dijo la palabra recién que son 7 espíritus de Dios. El Cordero que va a abrir los sellos son 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Saben, hermanos? Muchos no entienden, no conocen. Dios nos está trayendo luz, nos está enseñando lo que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Pero para esto debemos nosotros entender claramente que nosotros, y no tiene que quedar ninguna duda que nosotros somos las cartas, el pueblo de Dios, la carta sellada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos los hijos de la mano derecha.
Nosotros somos la carta, el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Nosotros estamos en las manos del Señor. Diga conmigo amén. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 11 nos dice lo siguiente. Hay una actitud, hay una vida que manifiesta la rectitud de aquellos que viven y que son la mano derecha, están en la mano derecha del Señor. Proverbios 4, versículo 11, dice lo siguiente. Por el camino de la sabiduría te ha encaminado, no caminaste solo, Él te ha encaminado, Él te ha puesto por un camino de sabiduría. Él te ha encaminado y por veredas derechas te ha hecho andar. Él me va llevando por un camino de sabiduría, por una senda derecha. Es Él, no nosotros. Nosotros no podemos encontrar el camino. Él es el camino y Él nos hizo andar por ese camino. Ahora veamos por favor la evidencia de que nosotros somos el libro en las manos derechas del Cordero. Mateo capítulo 25. Esto va a ser claramente visible en el día del juicio final. Mateo capítulo 25, versículo 33. ¿Se acuerdan? Juicio de las naciones que Jesús enseña. Dice el versículo 33, Mateo 25, 33. Y pondrá a las ovejas, ¿a dónde? A su derecha. ¿Y a los cabritos dónde lo pondrá? A su izquierda. ¿Usted oveja o cabrito? Muy bien. No ande por la izquierda, ¿eh? No viva en la izquierda. Viva en la derecha, en la rectitud. Viva en la legalidad. No hay hijos de Dios de la mano derecha que vivan en ilegalidad. No hay, se contradice. No tiene lógica en esto, ¿sí? Pero dice claramente que Él pondrá a su mano derecha a las ovejas y a su mano izquierda a los cabritos. Dice el versículo 33. ¿Qué dice el 34? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Acá vemos nosotros que es claro, muy contundente, que dice a los de su derecha: entren al reino, ustedes son de la derecha. El libro que está en las manos del Cordero está a la derecha. Las cartas, ese libro sellado, que es la iglesia, que está escrita por dentro y por fuera, y que está sellado con 7 sellos, es la iglesia. Es usted, hermana, usted, nosotros. Nosotros estamos en las manos derechas del Señor. Por eso es que Él, cuando sea el juicio final, Él dirá: ustedes de mi derecha entren al reino, ustedes de mi izquierda al fuego eterno. Esta es sabiduría y soberanía de Dios. Y vemos claramente que esto agrega un versículo más para identificarnos que nosotros somos la carta escrita y sellada por el Señor. Veamos lo que dice Juan capítulo 10 y vemos otra evidencia muy clara de que nosotros estamos en las manos del Padre. Juan capítulo 10, versículo 28. Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Por qué nadie va a perecer los que reciben vida eterna? Porque nadie las arrebatará de mi mano. ¿De quién dice? De mi mano. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Nadie las arrebatará de mis manos. Fíjese lo que dice. Mi Padre que me las dio. ¿Quién dice que les dio? El Padre. ¿Sí? Es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Fíjense en ustedes. Nadie toca a mis ovejas de mis manos y nadie las arrebata de las manos de mi Padre. Esto es glorioso. Esto concuerda con lo que veía Juan. No había nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, que ni siquiera se atreva a mirar el libro. ¿Por qué? Porque nadie puede ni siquiera tocarlo, ni arrebatarlo de la mano de mi Padre. ¿Alguno duda de su salvación? Cuando usted sabe que es salvo, es imposible que usted pierda la salvación. Es imposible, porque Dios no comete errores.
no comete errores. El tema es que usted sea salvo. Porque el que cree, ¿sí? El que cree, mis ovejas oye mi voz y me conoce y me sigue. El que cree, porque ha recibido vida eterna, está en las manos derechas del Señor. Amén. Somos nosotros. Qué importancia es entender esta verdad, esta revelación sobre todo esto. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Vamos a ver cómo en la Biblia muestra cómo fue desarrollándose a través de los tiempos 7 maneras a través de los tiempos de poder llegar nosotros a ser el libro escrito por dentro y por fuera y sellado en la mano del Cordero. Vamos a ver primero en Salmo 19.1. Alguien que busque Salmo 19.1. Vamos a ver que primero fue la palabra escrita y declarada en la naturaleza, en la creación. ¿Qué dice el Salmo 19.1? ¿Quién lo lee? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién dice que cuenta la gloria de Dios? Los cielos y el firmamento, la creación, todo lo que existe, habla y testifica de Dios. La palabra estaba declarada primeramente en la creación. Ahora vemos que posteriormente Dios hace lo siguiente. Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Quién lo lee? Romanos 2:15. ¿Dónde escribe luego Dios? Primero la creación. ¿Dónde escribe luego? Romanos 2:15. Ya lo tengo yo. Mas la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole en su razonamiento. ¿Qué quiere decir con esto? De que primero Dios escribe su palabra dando testimonio en la creación. Por eso es que nadie puede decir no hay Dios. El ateo puede decir yo no creo que hay Dios, pero Dios dice yo no creo en los ateos. Dios no cree en los ateos, porque la creación da testimonio. Y segundo, para que haya testimonio, Dios escribe, según Romanos 2:15, en la conciencia humana. ¿Ustedes creen que cualquier persona que no congrega, que no va a la iglesia, que no es salva, que es un pecador, que no sabe lo que está haciendo mal? ¿Un violador sabe que está haciendo mal? ¿Un ladrón sabe que está haciendo mal? Claro que sí. Ustedes fíjense en cómo las organizaciones se manifiestan por causa de conciencia. La homosexualidad hoy en día se agrupa con otros homosexuales porque es atormentado por su conciencia, sabiendo que está mal. Entonces, ¿qué hace? Se junta entre todos para decir, nosotros estamos bien. Y no están bien, están atormentados por su conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre no puede decir que no lo sabía, porque la palabra está escrita en la conciencia de toda persona. Toda persona. ¿Entiendes? Toda persona sabe lo que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque el hombre dice, maté a alguien, pero ¿qué será esto? Bueno, no sé, déjalo, lo maté. No, toda persona sabe cuando está haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque la palabra, la ley moral de Dios está escrita en la conciencia de las personas. Por eso es que la persona va a ser juzgada con justa razón por infringir la ley de Dios. Toda persona lo sabe. Pero vemos nosotros también que más adelante, a causa de la rebelión y a causa de un corazón duro, obstinado y rebelde contra Dios, Dios establece su palabra en la ley a través de las tablas de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 24, 14. Y fíjense ustedes cómo empieza a revelarse, y acá es por primera vez que la palabra se escribe. ¿Sí? ¿Qué dice? 24, 14. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Continúa. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en el medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Y qué sucedió? ¿Usted sabe qué sucedió allí? Dios escribe con el dedo en piedra la ley, esos 10 mandamientos, 10 leyes morales, ¿sí? Primero estaba la creación y la gente pecadora no quiso reconocer a Dios.
escribe en su mente, su conciencia, y la gente sabe que está haciendo mal, pero lo mismo su corazón, atado al pecado, no le permite obedecer a Dios. Entonces Dios, para mostrar evidencia de su culpabilidad, la ley es escrita por primera vez en piedra y dice, aquí está. Por eso Pablo dice, yo no conocía la codicia hasta que la ley dijo, no codiciarás, nació en mí todo deseo de codicia. Entonces, claramente, Moisés baja con 10 mandamientos, 10 nuevas maneras de pecar. ¿Por qué? Porque el hombre recibe ley, inmediatamente, por naturaleza, hace todo lo contrario, busca infringir la ley de Dios. Ya vamos viendo 3 pasos, la creación, la conciencia, la tabla, pero el hombre seguía sin cambiar, el hombre seguía depravado totalmente. ¿Qué vemos nosotros? De que la ley, la palabra, estaba escrita en piedra y el hombre no pudo obedecerla. Muy bien, llegaba el tiempo, Juan capítulo 1, versículo 14, de que aquel verbo, aquella palabra, se hiciera carne. Habla de Jesucristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? Es un versículo conocido. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Aquel verbo, aquel logos, aquella palabra fue hecha carne. Muy bien, ya no estaba escrita en las tablas, no tan solo estaba escrita en las conciencias, no tan solo estaba escrita en la creación, que había un mensaje, sino que ahora viene la palabra. La palabra se encarna en la persona de Jesucristo, para que vean que no es una letra muerta. La palabra que usted tiene acá no es una letra muerta. La palabra no es otra cosa más que Cristo expresado. Por eso es que muchas personas que no son creyentes leen y no entienden nada, y se duermen y se aburren, y por eso ni la leen. ¿Qué falta? Nacer. Porque si nacés ves el reino, entras al reino, conoces el reino, hablas del reino. Es una necesidad. La religión lo único que te hace es ponerte anteojos, pero no alcanza. No sirve. La palabra vino, la palabra está. ¿Y qué hace la palabra? Trae vida. La palabra trae vida. Muy bien. ¿Qué hicieron con la palabra? La agarraron, la abrazaron. Gracias a Dios mandaste la palabra que es Cristo a nosotros. ¿Así hicieron? Los suyos vino y a los suyos no le recibieron. La rechazaron. Mas a todos los que la recibieron, ¿sí? Y creen en él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo pasó allí. Algo sucedió en la persona. Muy bien. ¿Qué dice en Romanos capítulo 15, versículo 4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien. ¿Cuántos tienen la Biblia en su mano? Ya Cristo, que es la palabra, Él vino y dio evidencia de que no era tan solo algo que se decía, sino que era real. Y cuando Él asciende, Él permite que toda la inspiración, hombres inspirados de distintas épocas, formen en autoridad lo que nosotros tenemos hoy como la Escritura, la palabra de Dios. Por eso es que no menosprecie la palabra de Dios. Puede tener tiempo para cualquier cosa, pero menos para la palabra de Dios. No, la palabra de Dios debe ser lo principal en usted. Porque ¿qué pasa? Anoche mencionamos Deuteronomio 28:4. ¿Se acuerda que decía? Los que abandonan la palabra de Dios empiezan a alabar al impío. Y los que la atesoran contienden contra ellos. ¿Cuántos cristianos están atados con Tinelli, están atados con la televisión y siguen viendo todas esas cosas? ¿Por qué? Porque admiran al pecador. Admira, qué bueno cómo canta, cómo baila, cómo entona sus canciones, qué bárbaro lo que hace esto, qué bárbaro cómo juega aquel, qué bárbaro lo que hace este otro. ¿Por qué la persona, el cristiano, empieza a alabar al impío, admira al impío? Porque abandonó la palabra. Eso es un proverbio conocido. Proverbios 28:4. Los que abandonan la palabra, la ley, alaban a los impíos, mas los que la atesoran contendrán contra ellos. Mire, puede haber excelencia de cantantes mundanos, pero yo no puedo aplaudirlo, porque en el reino de Dios hay mucho más excelente, porque se lo hace en espíritu y en verdad. Puede haber artistas extraordinarios, perfecto, pero no tengo por qué admirar. Hay cosas en el reino que en verdad son preciosas, ¿o no? Hay cuantas cosas necesarias. Pero ¿qué dice? Aquella palabra, ahora la Escritura es la que da testimonio. Vemos claramente cómo dice esto, ¿sí? Pero cuando Él asciende,
¿sí? Y viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo, se manifiesta algo que por primera vez comienza a vivir la iglesia. Ya no era una tabla de 10 mandamientos, sino que ahora, según Hebreos capítulo 8, 10, comienza a vivir un nuevo pacto el cristiano. Este es el nuevo pacto que haré con vosotros. Escribiré en sus corazones y en sus mentes mi palabra. Y todos me conocerán, y no tendrán necesidad que nadie les enseñe, porque todos me conocerán. Está hablando de que los que entran en el nuevo pacto, los que entran en pacto con el Señor Jesucristo, por la gracia del Señor, hay una realidad espiritual. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros. Amén. Entonces fíjese, acá encontramos el sexto punto, y el séptimo punto es lo que hemos leído recién, 2 Corintios 3, 2, 3, que dice: ustedes son las cartas escritas. Ustedes son las cartas escritas. Muy bien. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 39? Fíjense, si nosotros somos la carta escrita, la iglesia es la escritura, ¿sí? ¿Qué dice Juan capítulo 5, 39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Quiero que ahora por un momento piense en lo que venimos hablando. Usted es la escritura. Ustedes son las cartas escritas por el Señor. ¿Sí? Ustedes, nosotros, la iglesia. Jesús dice: escudriñar las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Discernirla minuciosamente, mirar minuciosamente. Porque a vosotros les parece que ellas tienen vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna que están acá? O sea, somos la escritura. Vos tenés vida eterna. Vos tenés vida eterna, ¿sí? Muy bien. Bueno, dice el Señor a los impíos: miren a mis cartas. Miren, escudriñenlas, obsérvenlas. Fíjense. Así que, si usted pensaba que nadie los miraba, la orden del Señor dice: todo el mundo, todos los incrédulos, todos los impíos, todos los que se van a ir al infierno, miren, ellos tienen la vida eterna, ellos son mis cartas escritas, ellos son la escritura, ellos dan testimonio de mí. Pregunta: ¿usted da testimonio de Cristo? No le digo si usted habla de Cristo, usted digo si usted da testimonio de Cristo. ¿Testifica Cristo cómo vive? ¿Lo que hace? Bueno, esto lleva a nosotros un estado de madurez. Transición significa cambio. Cambio significa mejora. Yo no voy a cambiar para irme peor de lo que estaba. Yo voy a cambiar siempre para hacer algo mejor, para vivir algo mejor. Entonces, si usted es la escritura, y el Señor dice: miren, escudriñen a las escrituras, ellas tienen vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Glorioso, ¿no? Así que no, la iglesia no puede vivir como quiere. ¿O prefiere irse al infierno? No hay ningún costo ahí, ¿no? Ni cabeza. Pero como usted fue rescatado del reino de las tinieblas y ya trasladado, ya estamos en el reino de Jesucristo, ya fuimos trasladados, no somos una burbuja dando vueltas hasta que venga Cristo. Ya Cristo reina, ya está sentado en su trono, la iglesia es su reino, usted es el reino, Él ya reina. Y si Él reina en usted, si Él ya está en usted, si usted es la carta escrita por el Señor y sellada con los 7 sellos del Señor, no puede ignorar que son los 7 espíritus del Señor. No puede ignorar que usted, aunque parezca que nadie lo ve, primero, Dios todo lo ve, segundo, somos testimonios para todo el mundo. Te ven cómo trabajaste, ven cómo viviste, ven cómo te comportaste, ven cómo hablaste, ven cómo dormiste, todo te ven. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados para dar testimonio. Ellas, la escritura, las cartas escritas, dan testimonio de mí, dice el Señor. Está fuerte, ¿no? Pero es mejor que irse al infierno. ¿O no? No hay ningún costo, no tiene que hacer nada para irse al infierno una persona. Nada. Ya nació condenado. Así dice la Biblia. Nació para irse al infierno. Porque al reino de Dios uno no entra porque es inocente. Uno entra justificado, no inocente.
Ay, no, pero era inocente. Nadie se salva por inocente. Es más, la Biblia no dice que somos inocentes. Todos pecaron. Entonces yo creo que deberíamos entender que si somos llamados, rescatados para vivir una vida santa delante del Señor, la vida es que yo viva agradándole al Señor y dando testimonio. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Dar testimonio. La vida que llevamos. Por eso el cristiano, el verdadero cristiano, ama a Dios, ama su palabra, ama a su hermano, ama el sacrificio. Acuérdense del buey de anoche, los bueyes. ¿Sí? El buey es el animal que sufre, que calladito le ponen el yugo, y le entran a dar y tira la carga pesada. No le hace paro, no le hace piquete, no le pide aumento. El buey sufre, trabaja. Los 4 seres vivientes, ¿te acuerdas? El león, el buey, el hombre y el águila. Esos 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono. ¿De quién habla? Del triunfo de Cristo estando en la tierra con 4 actitudes que la revelan los 4 evangelios, 4 biografías de Cristo. Cristo como el rey, el Mesías, lo presenta Mateo. Cristo como el buey, el siervo que sufre. Así lo presenta Marcos, el siervo sufriente de Dios. Cristo como el hombre, corona de la creación, el nuevo Adán, el hombre creado según Dios, nuestro modelo a imitar, a seguir. Así lo presenta Lucas, el Hijo del Hombre. ¿Y cuál vemos el último? El águila, altura, altiplanicie. El águila es el ave que mientras más alto vuela, mejor precisión, mejor visión tiene para ver las cosas. Mientras más alto está. Juan lo presenta como el verbo que vino de los cielos, el verbo de Dios que ha venido. El que trae juicio, el que trae verdad, que trae precisión, rectitud. Y tenemos que entender esto, es una realidad. Amén. La escritura no es logo, sino es rema. Rema, logos es letra. La letra mata, el espíritu, el rema, vivifica. Yo puedo tener una colección de Biblias, puedo tener todos los días lectura de la Biblia, pero si el logo no se hace rema, si no se transforma en vida, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Entonces vemos nosotros que acá dice, escudriñad las escrituras. ¿A quién le decía Jesús? A aquellos fariseos, aquellas personas que eran supuestamente doctores de la ley, pero no lo podían ver a Cristo en todas estas cosas. ¿Cuántos van entendiendo? Amén. Bueno, según Juan ve un rollo escrito en la mano derecha del que estaba sentado en el trono y sellado con 7 sellos. Y dijimos que esos 7 sellos, que el cordero como inmolado, eran los 7 ojos, los 7 cuernos, que son los 7 espíritus del Señor, 7 espíritus de Jehová enviados a la tierra. La pregunta es, ¿la iglesia sabe de qué se trata los 7 espíritus de Jehová enviados a la tierra? La palabra espíritus es viento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dice la palabra espíritu en griego es pneuma, que significa viento. Viento. Ahora veamos quiénes son el viento, o dónde se aplica el viento. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Se acuerdan allí? Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere. ¿De dónde sopla el viento? Donde quiere. Esto habla del Espíritu Santo de Dios en libertad, donde quiere, soberanía. El viento sopla de donde quiere. ¿Qué más dice? Y oyes su sonido. Sentimos el viento, ¿no? Sabemos que está, ¿no? Acá en Buenos Aires hay mucho viento, ¿no? Y a veces viento fuerte, ¿no? Pero viene de donde quiere. No hay un cartel que diga viento para allá. Después, espere un momentito, ahora usted viento para allá. De donde quiere, sopla. Y sabes, oye sus sonidos, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso no lo sabemos nosotros. Esta es una analogía, este es un ejemplo que toma Jesús para decir lo siguiente. Así es
todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos han sido nacidos del Espíritu? Muy bien. Entonces, ¿qué es la iglesia? Viento. El lunes les voy a enseñar algo que mamita. Me va a dar dolor de cabeza. Pero lo van a entender si así el Señor lo quiere. Pero dice la palabra que así son todos aquellos que son nacidos del Espíritu, como el viento. Se lo siente, saben que están. No se sabe ni a dónde viene ni a dónde va porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice Romanos 8:14. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados, el viento los lleva, los impulsa. Y acá vemos nosotros que dice, estos 7 sellos, estos 7 espíritus, son los 7 espíritus, 7 vientos enviados del Señor a la tierra. Muy bien, si son 7 espíritus de Dios, que Dios es uno, no es que ahora teníamos un Dios en 3 personas, son 3 y ahora son 7 más, son 10 dioses, no somos politeístas. Todo es un Dios uno. Y en su espíritu la Biblia revela en Isaías capítulo 11 los 7 espíritus de Dios, y es donde quiero profundizar en este momento. 7 espíritus, 7 vientos que se aplican solamente en los que han nacido del Espíritu. Únicamente estos 7 espíritus de Dios, la gente no sabe, no tiene ni idea que son 7 espíritus de Dios, que únicamente los que son nacidos del Espíritu lo van a entender, lo van a vivir, porque son 7 niveles de crecimiento espiritual de la iglesia. Veamos lo que dice Isaías capítulo 11. Diga conmigo, estamos en reforma, hay que transicionar. Bueno, acá encontramos 7 niveles para transicionar. Son 7 espíritus de Dios enviados a esta tierra. Dice el capítulo 11, ¿cómo dice el subtítulo de su Biblia? El reinado justo del Mesías. O sea que esto habla de reino. Esto identifica a reino, gobierno. Si Cristo gobierna en su vida, es porque usted está en el reino y el rey ejerce dominio y autoridad sobre su territorio, sobre su reino. Si usted hace lo que quiere y vive como quiere, por más que usted sea un evangélico, asistente fielmente a una iglesia evangélica y tenga la mejor Biblia y sea fiel a todas las reuniones y ponga sus diezmos y su ofrenda y participe activamente del culto religioso, le estoy hablando a la cámara, ¿qué sucede? Va a haber un día que diga el Señor, yo no te conozco. Pero Señor, todo esto que hice, los que son nacidos del Espíritu son como el viento, porque el Espíritu los guía. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora digo, ¿cómo hago yo? Porque algunos preguntan, a ver, explíqueme, ¿se oye la voz audible de Dios? ¿Cómo sé? Voy caminando y aparece un cartel del cielo y me dice lo que tengo que hacer. O yo hago bibliomancia, agarro y digo, acá, a ver qué dice la Biblia. ¿Así habla Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo puedo saber lo que yo tengo que hacer? Bueno, nosotros muchas veces queremos tomar el atajo, ¿no es cierto? Pero si acá la Biblia habla que el reinado del Mesías manifiesta 7 características de su espíritu, que son 7 niveles de aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo y deben transicionar, no estancarse. Es como que esta escalera tiene 7 escalones. Y si usted quiere llegar arriba, no puede despegarse del primero, hay un problema. No le ande llorando a los escalones que deja porque nunca va a alcanzar altura. Ya está. Ya pasó, ya fue lo otro que pasó. Es algo más, algo más. Cuando uno cree que va alcanzando, Señor, ya te voy acercando, ya me voy aproximando a ti, Señor, cuando ya ves que vas tan cerquita de Él, hace 4 o 5 pasos para atrás. Seguí. Vamos de nuevo. Señor, ahí voy de nuevo con más revelación, con más unción. Ya agarro, Señor, alcance. Señor, hace otros pasos más atrás. ¿Por qué? Porque
Él es fuente inagotable. Porque las dimensiones espirituales del Señor no las logramos nosotros alcanzar. Él nos guía. Él nos lleva. Amén. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del trono de Isaí. Isaí es el papá de David. Esto está hablando en lenguaje profético. Se habla de Cristo. La vara, el vástago, habla de Cristo. Y un vástago retoñará en sus raíces y reposará sobre él. Está hablando de Cristo, sobre él, ¿sí? Es Cristo. El Espíritu Santo, Jehová, el yo soy. Acá vemos la Trinidad. Él, Espíritu, Jehová, Él es Cristo, ¿sí? Él, vemos cada uno de estos. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6 y espíritu de temor de Jehová, 7. 7 espíritus, 7. Reposa sobre Cristo. ¿Cuántos tiene la vida de Cristo? Tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus, los 7 sellos, los 7 niveles de crecimiento, de madurez. Fíjense, están acá en la Biblia. ¿Y cómo comienza? El Espíritu de Jehová. Este es el nivel de la conversión. Allí comenzamos. Jehová es Dios salva, es el Señor de la salvación. Pero muchos se han quedado en el nivel del Espíritu de Jehová. Yo soy salvo. ¿Cuál es la silla mía? Esta. Bueno, Señor, hasta que vengas de nuevo, acá me quedo. Esta es mi silla. Salvo y me voy a ir con la silla si quiero. Algunos simplemente quieren la salvación. El nivel de la salvación. Llegué. No, la salvación no es el fin, es el inicio. Ahí comienza tu vida. Ahí comienza la realidad espiritual. ¿Me está entendiendo? Una mamá cuando tiene a su hijo en la panza y lo tiene 9 meses... no dice, bueno, ya está, ya naciste, hijo, arreglátela sola. Ya naciste, es el que más querés, te traje al mundo, arreglátela sola. No, comienza ahí. La etapa del crecimiento, de la formación, de la educación, es una transición. La vida está hecha en transiciones. Pero lo primero que vemos nosotros acá es que un cristiano comienza con el nivel del Espíritu de Jehová, que es el nivel de la conversión, donde yo experimento una conversión. ¿Cuántas personas han estado atadas a los vicios? ¿Cuántas personas estaban atadas al vocabulario sucio, perverso, a las malas palabras? ¿Cuántas personas realmente se acuerdan de lo que era la otra vida y dicen, Señor, gracias porque me salvaste? Porque el Espíritu de Jehová trajo libertad, te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz del amado Jesucristo. Pero es el nivel inicial. Y no es para quedarse únicamente allí, sino para profundizar más. Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, lo entenderás después, hay más. Y no es que haya otras cosas aparte de Dios, no, en Dios están todas las cosas, yo necesito más. Es como entrar en el río de Dios, las aguas por el tobillo, las aguas por la rodilla, las aguas por los lomos, y ya no puedo hacer pie. Es tan profundo el río que me tengo que dejar llevar por su espíritu. Es una transición. Y acá vemos nosotros que lo primero que se manifiesta es el Espíritu de Jehová, que es el nivel de la conversión. ¿Qué dice después? El Espíritu de la sabiduría. Cuando entramos ya al nivel del Espíritu de la sabiduría, ¿sí? Entramos al nivel de la consagración. Es cuando el cristiano sabe que no tan solo está para ser salvo, sino como que, ¿y Señor, puedo hacer algo? Yo necesito hacer algo. Esa necesidad de hacer algo. Necesito una consagración. Necesito estar allí. Señor, cuenta conmigo. Todo llamamiento fue, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿No? Hey, heme aquí, Señor. Yo voy. Pero también dice la palabra, Eclesiastés capítulo 5, dice, cuando tú te acerques a la casa del Señor, no te apresures con tu boca a proferir palabra alguna, porque Dios no se complace de lo insensato. Si prometes, cumple. No te hagas esclavo de tus propias palabras. Entonces, una persona que se compromete es una persona que en verdad entiende que está entrando al nivel de una segunda altura espiritual, que es el nivel de la sabiduría. El espíritu de sabiduría te lleva a un compromiso.
te lleva un compromiso. Una persona que empieza a recibir sabiduría de parte de Dios es compromiso. Es una necesidad. El tercer espíritu es otro nivel, el espíritu de inteligencia, que no es lo mismo que sabiduría. Este nivel de inteligencia es el nivel donde el cristiano entra a una dimensión de entendimiento. Comienza a entender. No hay nada más lindo que cuando uno entiende algo que no lo entendía. ¿Alguno era medio trancado para matemática? Que eso parece una materia diabólica, ¿no? Uno hacía sufrir todo. Pero cuando uno lo entiende, le sale la fórmula. Lo entiende, wow, parece que va a ganar el premio mundial, el premio Nobel, ¿no? Porque lo entiende, le sale la fórmula. Bueno, fíjense ustedes que cuando uno entra a entender las cosas de Dios, cuando uno empieza a entender realmente, Jesús le dijo, Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Quiere decir que sí hay esperanza de entender. Si usted hoy como hijo de Dios no entiende la Biblia, no abandone. No se vaya a buscar fábula porque le entiende la fábula. Insista, siga adelante, persevere, después se va a consagrar. Y cuando uno se consagra, empieza a degustar con más ansiedad lo que es la palabra de Dios y va a empezar a entender. Empieza a entender. Yo sé que esta noche esta palabra a usted le lleva a otro nivel de entendimiento. Entiende ahora, ya sabe usted que es el libro sellado de la mano del Cordero. Usted es posesión adquirida. Tiene 7 sellos. Nadie va a tocar su vida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empiece a quebrar los sellos, tac, 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 es porque va a abrir el libro y va a tomar total posesión de su derecho. Por eso Cristo dijo, me voy, pero vuelvo a tomarlo a ustedes, porque son míos. Porque a donde yo estoy, ustedes también van a estar. Posesión adquirida. ¿Lo entienden? Es glorioso. El nivel de inteligencia es nivel de entendimiento. Es lo que produce el espíritu de inteligencia. Cuarta manifestación del Espíritu Santo es el espíritu de consejo. Este cristiano que se mete en esta devoción del espíritu de consejo te lleva al nivel de integridad. Integridad. ¿Usted iría a pedirle consejo económico de administración familiar, de administración financiera a un timbero del casino? ¿A uno que está en el hipódromo? ¿Le iría a pedir usted un consejo? Dígame usted, que lo veo realmente una persona que maneja bien el dinero, ¿cómo puedo administrar mis cosas? Y es un burrero de allá del hipódromo. ¿Usted iría a pedir el consejo de armonía familiar a un adúltero que anda todos los viernes, sábado y domingo con mujeres, Porque el consejo te habilita cuando usted entra en integridad, cuando usted es íntegro. Acuérdense que ustedes son las cartas leídas por todos. Jesús dijo, miren las Escrituras. Ellas tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Hace cuánto que no te piden un consejo? No me responda. Pregúntese, ¿hace cuánto que usted no es tenido como un consejero? Nadie. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que aún los propios hijos de algunos cristianos van a buscar consejos de afuera y no de sus propios padres. Triste. Algo no anda bien. Y no lo logra con leer el libro de Bernardo Estamatea ni nada de esto. Eso no lo logra. Uy, perdón, dije un nombre. Usted lo logra cuando se mete en la vida espiritual y usted se da cuenta que no es tan solo el nivel de la conversión, sino que hay otros niveles del espíritu mismo que te dice, avanzá, 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 seguí que hay más. Seguí que hay más, no te estanques, no te quedes, no le andes llorando a las cosas perdidas, no le andes llorando a las cosas viejas, hay más, seguí más adelante. El espíritu de consejo te da nivel de integridad. Aleluya. Pueden decir lo que quieran de vos, pero van a decir mintiendo, porque no tienen de qué agarrarse. Sea una persona íntegra.
Una persona íntegra es una persona que tiene las puertas abiertas a la presencia del Señor. Veamos rapidísimo el Salmo 15. Vamos a ver si esto es así. ¿Cuántos quieren ser íntegros cada día? ¿Saben qué cuesta? ¿Cuesta o no cuesta ser íntegro? Por eso necesitamos del Espíritu Santo, porque solo no podemos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda, ¿cómo? En integridad. ¿Cuánto le gustaría estar en la presencia del Señor manifestada? ¡Qué hermoso! Bueno, en integridad, por la integridad. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Está bueno esto, ¿no? Recién me di cuenta que el Salmo 15 habla de esto. Bueno, grábeselo, estúdielo. Acá el Salmo 15 te dice cómo va a entrar, cómo va a estar en su presencia. El que no calumnia con su lengua. ¿Qué hacemos con mi lengua, Señor? Me la corto. No, deja que tome lugar el Espíritu Santo. Porque según dice que la carne no puede controlar la lengua, porque la lengua es el pequeño miembro que tenemos, pero que contamina toda la rueda de la creación. Contamina, destruye. Yo puedo insultar un árbol y se seca, ¿saben ustedes? Las palabras, no son inocentes. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, tomó autoridad sobre las lenguas de todo y hablaron, predicaron maravillas, incluso lenguas extrañas, lenguas extranjeras. No extrañas, extranjeras. Predicaron con denuedo, porque el Espíritu gobernaba hasta la lengua. Y acá dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Che, ¿sabes? Te voy a contar lo que anda haciendo el vecino. A ver, contame, decime. Cuando alguien venga a contaminarte, decirle, discúlpame, mis oídos están santificados, no quiero escuchar contaminación de ningún chisme. Podrite vos si querés, pero a mí no me pudres. Eso es ser íntegro. Íntegro no es decir, yo pago los impuestos nada más. No, hermano, íntegro es lo que dice el Señor que debemos hacer. Ni admite reproche contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que ha jurado, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso se contamina. Quien su dinero no dio ni a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. O sea, va a estar firme. Muy bien, el espíritu de consejo te da integridad. Integridad. Amén. Bueno, después del capítulo 14 de Salmo, porque ya es todo lo contrario, ¿no? La necedad y la corrupción del hombre. Es el lado oscuro del hombre, ¿no? Muy bien. La quinta manifestación del Espíritu, ve que vamos entrando a niveles espirituales de altura. Empezamos por el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, entramos al Espíritu de consejo, se ve ya integridad en la persona. Ahora entramos ¿a dónde? Al Espíritu de poder. Diga conmigo, poder. Todo el mundo quiere poder, pero ignora los demás puntos. La iglesia quiere poder, pero es la más ignorante de la palabra de Dios y por ende muchas veces está cometiendo permanentemente provocación al Señor. El nivel del espíritu de poder, el espíritu de poder se ve en el nivel de dependencia divina. Dependencia. Nadie puede tener poder alguno si no está el Espíritu Santo sobre esa persona. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. No hay poder si el Espíritu no está sobre mi vida. Si yo tengo a alguien sobre mí, el que está sobre mí tiene autoridad sobre mí y yo estoy bajo su autoridad. Esto es un principio de autoridad en cualquier parte del mundo. Si usted trabaja con dependencia y tiene un jefe por encima de usted, le guste o no le guste cómo es el jefe, usted tiene que obedecer porque ha sido puesto bajo dependencia. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener autoridad? Cuando estoy bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es delegada. Jesús dijo, toda potestad me es dada a los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ahí vemos nosotros que hay una
encomendación, hay una comisión, hay una tarea enviada con poder. El espíritu de poder nos pone a nosotros en el nivel de dependencia total. Yo estoy bajo dependencia y porque estoy bajo autoridad, glorifico a Dios con mi obediencia. Vivimos en un mundo de la rebeldía. Vivimos en un mundo donde todo es relativo. Vivimos un mundo que leemos, por ejemplo, la Biblia dice, Dios es amor. No comparto con ese versículo, dicen algunos. ¿Qué importa que usted no comparta? La Biblia dice esto. Pero hoy estamos en el tiempo donde el siglo del hombre, este siglo que endiosa al hombre, es tan atrevido que es capaz de cuestionar la misma escritura. El cuerno pequeño de la bestia que tenía boca hablaba cosas blasfemas contra el Altísimo. No es otra cosa más que el humanismo en potencia. ¿Me está entendiendo? La iglesia tiene que estar bajo autoridad y bajo poder. ¿Por qué? Porque es el espíritu del poder que nos lleva a estar bajo dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Hemos dicho que estos 7 espíritus son acerca del reinado justo del Mesías. Estos son características de la vida del reino. Si usted es una persona que vive en el reino, no puede ignorar estos 7 niveles. Y si usted no alcanzó todavía este nivel y todavía anda por el nivel 1, no abandone. Está en la carrera, está en la transición. Solamente tiene que avanzar. Amén. Porque no estamos para competir. Yo no compito con aquel que ya está llegando al nivel 7 y yo estoy en el 1. ¿Qué pasa, Señor? No, esto no es carrera de Fórmula 1, hermanos. No interesa en qué nivel usted está, sino que usted no se estanque. No se detenga. Avance. Cuando uno llega al nivel del poder, del espíritu de poder, es porque ha aprendido a depender bajo autoridad de cada autoridad que el Señor ha establecido. Fíjense si Jesús no tenía toda autoridad y todo poder, pero cuando estuvo delante de Pilato, Pilato le dice, ¿por qué no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para mandarte a la cruz o de soltarte ahora mismo? Jesús lo mira y le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dado por mi Padre que está en los cielos. Por eso me someto a tu autoridad. Ninguna autoridad en este mundo se la usurpa a nadie. No se le escapa ese detalle a Dios. Toda autoridad es establecida por Dios. Y cuando una persona no puede estar bajo autoridad, es rebelde, permanentemente cuestiona, permanentemente está en berrinche, en capricho, todas estas cosas, es claramente que todavía pertenece al reino de las tinieblas, porque allí se hacen esos berrinches. En el reino de Jesucristo se acepta la única voluntad santa, soberana y absoluta que pertenece al Rey de Gloria y a todos los súbditos que están puestos en autoridad. ¿Me entienden, iglesia? Es muy importante esto. Pero obviamente, si yo soy un niño espiritual, yo todavía voy a andar allí, qué sé yo, haciendo berrinches porque no me dan el micrófono para cantar. Y hay gente que se enoja y se quiere, yo quiero cantar. Y los que andan por el nivel 7 los miran y dicen, no se trata de eso. Ustedes que son fuertes, sobrelleven las debilidades de los más débiles. Qué duro esto, ¿no? Las leyes del reino son. Porque si fuera por nuestra naturaleza, decimos, escúchame, piojo, que está en el nivel 1, no molestes. Eso haríamos nosotros en nuestra naturaleza, claro. Pero dice el Señor, cuando lo empezamos a mirar así, bájate, humillate. ¿Hasta dónde? Hasta que veas que lo puedes cargar al hermano y llevarlo. Mejor en la otra iglesia, ¿no es cierto? Allá no enseñan esto. Allá es pirámide todo, mire. Hasta querubín grande y protector no paras. Oh, hermanos, el reino consiste en testimonio del reino, vida del reino. ¿Hasta dónde, Señor, me tengo que humillar? Hasta donde me humillé yo, te va a decir el Señor, hasta la muerte. Y ni aún así nosotros vamos a llegar a experimentar lo que experimentó Él. Hay muchos mártires que murieron, pero ninguno de ellos soportó la ira del Padre.
por causa del pecado de todo el mundo. Esa es la gloria de nuestro Señor. Amén. Muy bien, ya falta poco para que terminemos la introducción. ¿Qué sigue después? Espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento es tremendamente importante. Cuando usted empieza a entrar a estos valles del conocimiento espiritual, te lleva al nivel de la iluminación. Vemos con claridad, entendemos los tiempos de Dios, entendemos la palabra del Señor. Es una persona que empieza a entender que su vida ya no corre la adrenalina de un niño novato, sino que empieza a entender que la madurez te hace más pensante, te hace más sabio, te lleva al nivel de una madurez que pocos la tienen. Jesús enseñaba y la gente se admiraba, decía, enseña como un hombre que tiene 50 años. Habla de la plenitud de una sabiduría. ¿Saben qué hermoso es encontrar aún hasta jovencita como la nena, jovencitos como Adrián? Qué importante es ver personas que no importa los jóvenes que sean, sino que le creen al Señor y como el viento se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios y empiezan a crecer y empiezan a madurar. Hermanos, el rey que hizo la reforma más grande en Israel se llamó Josías y tenía 8 años de edad. Y dice que propuso todos los días entender la palabra y el consejo de Dios haciendo lo que su padre le decía. Y cuando tuvo 12 años, hizo lo que ningún otro rey hizo. Trajo reforma. Cuando encontraron el libro, los rollos, cuando encontraron, dice que él leyó y dijo, Dios, somos pecadores. ¿Por qué? Porque la palabra le trajo convicción, iluminación, entendió. Y entonces él empezó a poner en orden todas las cosas de esa nación. Cuando llegas al nivel de la iluminación, qué hermoso, ¿no? Miren, si desparramamos todas las sillas acá y apagamos todas las luces y empezamos a correr, les aseguro que alguno se va a lastimar, porque no vemos. Y cuando alguien no ve, ¿qué hace cuando uno se corta la luz de la casa? Se queda quieto. ¿Sí? Se queda quieto. Porque si sale así se puede golpear con algo. ¿Y qué es lo instintivo que hace el hombre cuando no ve? Empieza a estirar las manos. Nos valemos de las manos, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo peligroso de la oscuridad? Veo que después de un tiempo nuestros ojos, nuestras pupilas se empiezan a dilatar y se amoldan a la oscuridad y empezamos a vislumbrar cosas. Acá está la silla, aquí están los fósforos, acá está la vela y ¡pum! Vuelve la luz. Nos quedamos ciegos, la luz nos enceguece, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta que empezamos de a poquito otra vez a adaptarnos a la luz. Amados, nosotros fuimos sacados de las tinieblas, ¿sabían ustedes? Que estábamos acostumbrados a ver las cosas de las tinieblas. Estamos acostumbrados a las tinieblas, pero si nos traslada a la luz, hasta que empiezo a entender y empiezo a ver, ¡qué glorioso es esto! Y si vas a las tinieblas no ves nada, porque la luz te adaptó. Así somos los hijos de luz, ya no tenemos relación con las tinieblas. Ahora, si te vas a las tinieblas, vas a perder el sentido de la luz y vas a empezar a adaptarte a las cosas sucias de las tinieblas. Cuidado. El nivel 6 de esa manifestación del espíritu de conocimiento te lleva a iluminación, a entender los tiempos, los propósitos y la palabra del Señor. Amén. Y el espíritu 7 es la manifestación del Espíritu Santo. En 7º punto es el espíritu de temor. Ese es el nivel de la madurez espiritual. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo temo, el respeto, es madurez, es honra.
es entrega, es mártir, es vida consagrada, es temor, es sujeción, es lealtad en todos los aspectos. ¿Saben? En un ejército, el hombre es más leal al comandante en jefe. No es un soldado, es uno que ha peleado muchas batallas, es uno experto, que está siempre al lado. ¿Cuánto se ha cantado la canción de Cabral, Soldado Heroico, no? Cuántas difamaciones se han hablado de esa historia también, ¿no? Pero para entregar la vida por el general, para entregar la vida por alguien, uno no lo haría si no tiene convicciones de que realmente vale el esfuerzo morir por esa persona. Yo creo que nadie puede llegar al nivel de ser un mártir, de exponer su propia vida por causa de Cristo, hasta que no alcanza ese nivel. Y saben, hermanos, yo no sé qué piensa usted de su muerte. Todos vamos a morir. Pero mi anhelo es no morirme ni en un accidente en el auto, ni que se me caiga el avión, ni que me agarre una enfermedad terminal. Yo le pido al Señor que si algún día tengo que morir, me gustaría glorificarle a Él como un mártir. No hay nada más hermoso. Debe ser duro, no es nada fácil. Pero, ¿qué muerte quieres tener para el Señor? Porque si Él murió por ti, ¿te vas a huir? ¿Vas a negar tu vida? Obviamente, cuando alguien está en el nivel de la salvación, no piensa en esto. No piensa en esto. Pablo decía, yo ya estoy viejo, he peleado la batalla, he guardado la fe y he acabado la carrera. Oh, qué hermoso. Ya estaba la guillotina ahí, ¿no? Me voy a buscar mi corona, dijo Pablo, que Dios ha preparado para mí, no tan solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Saben, llegar a ese nivel es llegar a un nivel de madurez, de decir, para mí la muerte es un negocio, es una ventaja, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero muchos cristianos todavía le tienen miedo a la muerte y es comprensible, porque no se enseña estos 7 niveles, esas 7 sellos, esas 7 manifestaciones del Espíritu. Concluyo. Sí. Y bien, el primer nivel es claro, ¿no? De la salvación. Después los niveles no tienen un orden, por lo que veo. Porque la Biblia dice que Él anuncia lo por venir en el principio y que Él es el principio del fin. ¿Qué digo? Que si Él es el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, alguien que no tema a Jehová nunca tuvo sabiduría. ¿No? Sí, es bueno el razonamiento, pero no sabría responderte si es el orden o no. No, como en una escalera vamos subiendo niveles. Sí. Pero me da la impresión de que si yo no temo a Jehová nunca subí el primer nivel, si es el principio de la sabiduría. Exacto, sí. El segundo nivel, ¿no? Sí, perfecto. Lo que sí sé es que son 7 espíritus del Señor enviados a la tierra y solamente el espíritu se manifiesta en el espíritu. El acomodo a lo espiritual a lo espiritual. Terminamos con Hebreos capítulo 4. Agradezco su tiempo, hermanos. Sé que no es tan linda la noche, pero era necesario que lo podamos compartir. Hebreos capítulo 4. Vamos a compartir la mesa del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una invitación a esta transición. Hasta el trono es nuestro límite, hermanos. Hasta el trono llegamos. Creo que nuestra frente bien pegada al borde de su trono. No hay nada que nos separe de esa oportunidad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si usted dice, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, acá te dice, hasta el trono. Allí está nuestro Rey. Nadie se detenga. Nadie se detenga. Nadie diga,
Señor, hasta acá nomás, no. El Señor te va a decir, avanza más. Espero que ustedes puedan meditar en esta palabra. Es muy profunda. He tratado de dar principios importantes, pero no llegamos a profundizar. Pero si Dios quiere, el lunes vamos a profundizar un poco más. Ayer dimos una introducción, el lunes vamos a seguir un poco más. Amén.